Vamos a terminar con San Lucas capítulo 24. San Lucas capítulo 24, los discípulos de Emaús. Para no alargarnos. San Lucas capítulo 24 nos va a enseñar parte de cómo se celebra la Eucaristía. Para que ustedes y yo vayamos viendo. Si quiere lo tiene, mire para acá, para yo ir diciéndole cuál es el versículo. Téngalo usted. ¿Usted va leyendo? Pero téngalo. A ver, los discípulos de Emaús, versículo 13. Para que ustedes vayan viendo cómo Lucas nos enseña parte de lo que es la Eucaristía. Miren, vamos a ver qué es lo que celebramos el día domingo. Ya sabemos que es el primer día de la semana, ya sabemos que es la fracción del pan. Ahora vamos a ver dónde Jesús nos lo deja. San Lucas 24:13. Oído al tambor. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Ese es el día de la resurrección, el día en que Cristo había resucitado. Los discípulos se fueron a Emaús, iban conversando. Escuchen. Mientras conversaban, escuchen bien. Y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Jesús en persona se puso a caminar con los discípulos, con ellos. Eso se llama la Santa Misa. Miren cómo se celebra la misa. Usted viene de su casa hablando, conversando, distrayéndose. Debe guardar silencio. Cuando Cristo llega, cuando usted llega al templo para la misa, debe guardar silencio. Porque ¿quién es el que está en persona? Jesucristo. Jesús en persona se puso en medio de ellos. Y ellos de inmediato guardaron silencio. En la misa no se habla. Hay gente que va a la misa, saca el teléfono, se pone a hablar por teléfono, a responder llamadas, se pone a gritar, a zapatear y a hablar. Eso está mal. A la misa no se va a turistear. Una señora por allá el otro día llegó, colocó al niño al frente mío y le tiró un poco de juguete. A mí me dieron ganas de ponerme a jugar con el pelado. Para los juguetes no se le llevan a los niños en la iglesia. Se le enseñan las cosas de Dios. Jesús en persona se le presentó. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Y usted, aunque esté en la misa, sus ojos no lo van a ver. Hay personas que cuando el sacerdote levanta la hostia consagrada, dice: le estoy viendo la patica a Jesús, le estoy viendo los ojitos a Jesús, le estoy viendo el manto, Padre, tuve una visión y me puse a ver. No. Hay algo que nos impide reconocer a Jesús y verlo. Cuando usted venga a la Eucaristía, no viene por ver a Jesús así con sus ojos. Viene para ver a Jesús con su alma. No se invente cuentos ni mentiras. Y tenga cuidado. Porque hay gente que dice: Padre, yo veo rayos de luz que salen del Santísimo. Mi respeto para usted. Pero por más que usted vea, a menos que sea místico y Dios le regale una visión, o Dios convierta ese pan consagrado, la hostia, en el cuerpo para que todo el mundo lo vea, está bien, pero así tengan cuidado. Algo le impedía conocer y ver. Escuchen. Él les dijo: la misa es una conversación con Jesús. Por eso el Padre comenzará la misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ustedes responden: amén. Eso significa así sea. Nos encomendamos a Dios. Después es una conversación. El Padre dice y pregunta y ustedes responden. Después el Padre dice: la gracia y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Pero con esas ganas. Pues es que la misa se torna aburrida porque es que con tu espíritu. En la misa se responde bien y duro, que se oiga. El Señor esté con ustedes. Así se responde la misa. Señor esté con tu espíritu. Tú. Dígale tú. No. El Señor esté con ustedes.
Y dice, es una conversación con Jesús. Eso es la Eucaristía. Usted va a hablar con Dios en la Eucaristía. Hermanos, reconozcamos nuestros pecados. ¿Sí o no? Y entonces usted agacha la cabeza, usted dice, esta semana robé, fui infiel, dije mentiras, dije groserías, qué malo he sido esta semana. Dice el Padre, yo confieso. Y todo el pueblo responde, ante Dios Todopoderoso. Ve, eso es una conversación. Por eso usted debe saber responder la misa. Después el Padre que termina la oración de perdón dice, ¿cómo es que dice? Dios Todopoderoso tenga misericordia de ustedes, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y el pueblo responde, amén. Eso es una conversación. Y usted tiene que estar concentrado. El sacerdote está en el altar para enseñar al pueblo a conversar con Jesús. Después viene el canto. Y en el canto, ¿quién canta? ¿Quién canta? Ese es el problema, que canta puro el coro y el pueblo no. Los músicos deben enseñar y cantar canciones que el pueblo las sepa. No, los que están aquí, otros que no vinieron. Y entonces sale la solista cantando. Un canto que ni el padre se sabe. Y todo el mundo, naguara, qué mujer para cantar bello. Y canta espectacular, que usted dice, parece un ángel. Pero es una conversación con Dios donde ustedes también tienen que hablar. Los cantos de la misa deben ser fáciles para todo el pueblo y que se lo sepa el pueblo. Los cantos de la misa no deben ser para que el coro figure, para que el músico figure. No, es una conversación con Dios. Eso es la Eucaristía. Después de ahí, si es domingo, viene el Gloria. ¿Sí o no? Y en el Gloria todo el pueblo se lo canta o todo el pueblo lo recita. Cualquiera de los dos. Y todo el pueblo debe cantar. Después el Padre dice algo que es la oración. El Gloria es para glorificar la grandeza del Señor. Recuerden, es una conversación con, y toda la gloria en la misa va a Dios. Después el Padre dice, oremos. Eso se llama oración colecta. ¿Y qué es una oración colecta? El Padre recoge todas las peticiones que ustedes trajeron a la misa, hacen la oración colecta, es decir, le entrega sus oraciones y sus peticiones a Dios. Eso se llama Eucaristía, hablar con Dios. Fíjense lo que viene. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Comienza la conversación. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Hablan ustedes con el sacerdote y con Cristo. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos... La gente va a la misa triste, desanimada, decaída. Oigan lo que viene. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el...? Versículo 25. Oigan, versículo 25. Vamos a ver. Versículo 25, a ver. Entonces él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones. Después en la misa viene algo que se llama la lectura de la Biblia, donde la gente se vuelve necia y no entiende, se vuelve tardía del corazón. Escuchen. Para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Versículo 27. Y él les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras. Y entonces en la misa vienen las sagradas escrituras. Antes de la fracción del pan se lee la palabra de Dios. Y entonces viene la primera lectura. Viene el lector, y eso lo vamos a vivir, viene el lector y hace la primera lectura. La primera lectura normalmente es del Antiguo Testamento. Y en la primera lectura el lector dice palabra de Dios. Y como una conversación con Dios, ustedes dicen, te alabamos, Señor. Eso es la primera lectura. Luego viene el Salmo.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos. Salmo 23. Empezamos nosotros a repetir. Es una conversación. Por eso usted en la misa habla. Se dialoga con la palabra de Dios. Se escucha la palabra de Dios. Después viene la segunda lectura, que normalmente es del Nuevo Testamento. Y en la segunda lectura dice el sacerdote, dice el lector, palabra de Dios. Y después viene, y el pueblo responde, te alabamos, Señor. Después viene el Evangelio. ¿Qué tiene de diferente el Evangelio? Que es de uno de los 4 libros que escribieron los santos evangelistas. ¿Qué hacemos en la hora del Evangelio? Nos colocamos de pie, ¿sí o no? El Evangelio no se lee, el Evangelio se proclama. Y lo hace el sacerdote. Cuando es diácono, ustedes tienen aquí un diácono. El diácono va donde el sacerdote y le dice, Padre, dame la bendición. Y el sacerdote le dice, el Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que proclames con dignidad su santa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Va, le pide permiso, el sacerdote se pone de pie y el diácono proclama. Por eso el diácono va a decir, o el sacerdote que lee el Evangelio dice, el Señor esté con ustedes. Le hace una cruz al libro. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¿Y ustedes responden? Gloria a ti, Señor. Ya, hasta ahí. Jesús para ahora. ¿Qué responde el pueblo? Gloria a ti, Señor. Y empieza a leer el diácono la palabra de Dios, o la canta o la lee. Y después dice, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí sí se dice, gloria a ti, Señor Jesús. Si es diácono, le lleva el libro al sacerdote y le da un beso. Y si no es diácono, si es sacerdote, le da un beso. Y cuando se lee el Evangelio, uno se santigua, ¿sí ven? La frente, la boca y el pecho. Y se escucha la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Lucas 24 nos enseña que antes de partir el pan, se debe escuchar la palabra de Dios. Y después viene lo que se llama homilía. Si es sacerdote, da una homilía. ¿Y qué es la homilía? La explicación de alguno de los pasajes de las Escrituras. La homilía es la explicación de la palabra de Dios. Y es donde el sacerdote debe enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Y es donde el pueblo se queda dormido porque ya no habla. Es donde el pueblo ronca. Allá en los Estados Unidos, le llega el pelado, le dice a la mamá, cuidado ahí, le pone el hombro a la mamá y la mamá lo que hace es acariciarlo y dormir al chino. Aquí no veo ninguno así. No es para dormir. Ahí donde la gente pone a ver el reloj, cuándo terminará el Padre, cuándo acabará, cuándo será. Viene la reflexión, la explicación, donde el pueblo escucha y el Padre prepara la homilía para enseñar. Después de la homilía, ¿qué viene? La oración de los fieles. La oración del pueblo. ¿Y qué es la oración de los fieles? La oración que vamos a dirigir a Dios. Primero se ora por la iglesia. Después se ora, la iglesia está el Papa, los obispos, los sacerdotes. Después se ora por los gobernantes. Después se ora por la paz. Después usted va a orar de acuerdo a lo que dice el Evangelio. En este día, ¿por quién hay que orar? Por los niños. ¿Por quién hay que orar? Por todos aquellos niños que están en problemas, en dificultades. ¿Se acuerdan del Evangelio? No. Por ahí hay que orar por ellos. ¿Por quién hay que orar? Por todas las personas que se portan mal con los niños, los trafican. Hay que orar de acuerdo al Evangelio. Y en esa oración es donde usted tiene que decirle, Señor, ayuda a mi esposa para que se convierta. Ayuda a mi esposo para que deje de ser peleón. Ayuda a mis hijos. Es ahí donde usted tiene que orar. Es donde usted tiene que pedir en la oración de los fieles. Eso está pasando como resultado. Esa oración es el resultado de la homilía, de la predicación y de la palabra que ustedes y yo en ese día escuchamos. Después de la oración de los fieles, por supuesto se reza el credo. Si es domingo se reza el credo, se proclama la fe y después vienen las peticiones.
Si es entre semana, pues solamente se hace la oración de los fieles, o a menos que sea una solemnidad. Después vienen las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? ¿Acuerdan ayer que hablábamos que era el diezmo en el Antiguo Testamento? En Deuteronomio 26:12, ¿se acuerdan o no? El diezmo eran frutos del campo. Es donde se recoge la ofrenda. Que San Pablo lo enseña y que Jesús enseña. Que el trabajador tiene derecho a su sustento. Entonces viene el momento de las ofrendas. Ahí donde pasan las cesticas y usted dice, Señor, en esta semana me fue bien, quiero traer mi ofrenda. En esta semana trabajé, les voy a traer mi ofrenda. En el mes trabajé, el domingo ayudo a la iglesia, ayudo al templo y coloco mi ofrenda. Cuando usted vaya a colocar su ofrenda ante el altar, recuerde que la ofrenda no es solamente colocar la ofrenda y ya. La ofrenda es que usted haga una oración y cuando tenga su ofrenda en la mano esté haciendo oración. Viene el momento de la ofrenda. Con mi ofrenda te quiero entregar, Señor, mi familia. Quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte a mis hijos. Quiero entregarte mis trabajos. Quiero entregarte mis tierras. Quiero entregarte con esta ofrenda. Es el momento de ofrecer a Dios. Y la gente normalmente agarra y saca el billete del bolsillo y puso la ofrenda y ya, que pase. No, la ofrenda es donde usted hace una oración y la entrega a Dios. El sacerdote prepara el altar donde va a ser consagrado el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras tanto se va pasando la ofrenda. Y ustedes ven que la ofrenda siempre hay que colocarla allá donde están las flores, al frente del altar. La ofrenda no se agarra y se guarda. De inmediato la ofrenda se espera que termine la misa. Se coloca aquí al frente del altar. Y después de la ofrenda viene la otra parte de la misa, que es la consagración. Que es la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verla aquí. Versículo 30. De la lectura de la palabra nos vamos a la mesa. Y escuchen lo que va a pasar en la mesa. Y mientras estaba en la mesa con ellos... Ahí en la mesa sigue la conversación. Cuando están las ofrendas ya preparadas, dice el sacerdote: el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y entonces empieza con la oración de las ofrendas a ofrecer todo aquello a Dios. Todos los trabajos, los cansancios de ustedes se los entrega a Dios. Y después de la ofrenda viene el santo. Después del ofertorio, después de la plegaria eucarística viene el santo. Y es donde todos cantamos el santo. Es decir, invocamos la presencia de Dios, de todos los santos que nos acompañen en el altar, porque va a suceder la consagración. ¿Qué pasa en la mesa en ese momento? Escuchen. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese momento viene la fracción del pan. En ese momento viene cuando nosotros vamos a abrir los ojos para reconocer a Jesucristo. Lo reconocieron, pero miren el detalle. Pero él desapareció. En español, en la consagración, cuando el sacerdote levanta el pan y dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Levante el vino, ahí está Jesucristo. Pero nosotros no lo vamos a ver. Por eso en la misa usted no se ponga a inventar que estoy viendo a Cristo, que tengo días viendo a Cristo, que a mí me sabe la hostia carne y me sabe el vino a sangre. Padre, yo ya lo probé y me sabe. Tenga cuidado. Porque dice que Cristo está ahí, pero desaparecido. Es decir, no lo podemos ver. Y llega el momento de la consagración. Se consagra el cuerpo, la sangre de Cristo. Y antes de la comunión viene algo que se llama la paz. ¿Sí o no? Y entonces tenemos un problema en la iglesia. Que la gente en el momento de la paz se descontrola. Y parece que le dicen: salgan a recreo. Y todo el mundo se desordena. Hasta el padre se desordena. No. El momento de la paz es para que usted se encuentre con el hermano. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Antes de presentar tu ofrenda, recuerda que tiene alguien
estás peleado con alguien, deja tu ofrenda y te reconcilia. Es el momento de la reconciliación. Usted no puede recibir a Jesucristo odiando al que tiene al lado. Usted no puede recibir a Jesucristo estando peleado con su esposa, con su esposo. No puede hacerlo, con sus hermanos. Por eso es la paz. Porque si usted tiene aquí a su esposa al lado, para que usted le diga la paz. Y si están peleados, no es para que usted la vea y le diga, ni la vea. Es para que si su esposo está al lado suyo, usted le va a decir, la paz sea contigo, te perdono por lo que me hiciste. Para que se reconcilie, para que usted diga, amo a Dios al que voy a recibir, pero también amo al hermano con el que tengo al lado. Y como normalmente la familia se sienta juntos, entonces usted tiene que darle la paz a los más cercanos suyos. Porque somos para dar la paz a los demás, la paz a contigo, con dulzura y con ternura. Pero cuando vamos a darle la paz al familiar verdadero al de lado, ni pendiente. Después de la paz, entonces sí se canta el Cordero de Dios. Y después del Cordero de Dios, el sacerdote muestra a Jesucristo y repetimos todo lo que dice Mateo 8:8. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Y el pueblo responde, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y es donde vamos a comulgar. Y viene el momento de todos los momentos, aparte de la consagración, uno de los más santos de la misa, que es recibir a Jesucristo. Y aquí hay un problema, porque todo el mundo quiere recibir a Jesucristo. Si viene un padre nuevo, con ese padre hace la fila todo el mundo. Si tenemos el párroco, ya ni siquiera, no, con ese no, con el otro. Eso está mal. A Jesucristo debemos recibirlo. Y entonces va el sacerdote a darle el cuerpo de Cristo. La forma correcta de recibir la Eucaristía es de esta manera, con las manos juntas. El sacerdote le dice el cuerpo de Cristo y usted dice amén. Si usted se va a arrodillar, va a hacer una venia, hágala antes. Porque a mí me ha tocado mujeres de esas que tienen el pelo así como alborotado, que yo le pongo la hostia consagrada, digo el cuerpo de Cristo, y va y le clavan las mechas allá, y yo como quedo. Haga la venia, ustedes se ríen, pero mírenlo. La gente, por no tener educación, en vez de hacer la venia, le mete la frente. No. Si usted quiere, por respeto, hacer la venia, hágala antes de llegar y acérquese a comulgar. La comunión se debe recibir en la boca. Vino la pandemia, vino el desorden y hoy día las personas la están todavía recibiendo y dando en las manos, ¿sí? Yo la doy en la boca, en la parroquia donde estoy. Respeto otro lugar donde esté, en la boca la doy. Porque si está en la mano, entonces la gente empieza a limpiarse, las manos las saca de los bolsillos, llegan los pelados mascando chicle, llegan comiendo caramelo con la boca toda sucia. El cuerpo de Cristo no sabe ni qué está recibiendo. Ya va, padre, para comerme chicle, ya va, se sacan, hay gente así tan fea que se saca el chicle de la boca para recibir la comunión. No, no está bien. Si usted no está preparado, no lo reciba. Hágalo con devoción. Viene en la fila pensando y hablando con una, hola comadre, hola vecina, hola yo no sé qué. No es el momento de saludar. Y viene en la fila danzando para un lado y para el otro lado. Y cuando de repente encuentra con el Padre, el cuerpo de Cristo, amén. Y va y sigue hablando. No. Cuando usted comulga, debe recibir a Cristo en la boca y irse a arrodillar en su lugar o a sentar. Está Cristo en su vida, está Cristo en su alma. No lo va a ver, pero es el momento de orar, de pedirle a Dios. Si usted no se confesó, no comulgue. Si usted no ha hecho la primera comunión, no comulgue. Si está en concubinato, no comulgue. Si está en adulterio, no comulgue. Si tiene pecados mortales encima, no. Es que yo voy a comulgar ahorita, padre, y después de la misa me confieso. Sinvergüenza fariseo. Es que el padre me dijo que usted... No, ya va. Primero limpie su alma para recibir a Jesucristo. Pero no pude comulgar porque no he confesado antes. Porque es que el padre, pues va y se confiesa antes. Busque la manera cómo confesarse antes. Sea feo pero decente. ¿Cómo va a recibir a Jesucristo con la casa toda sucia y puerca? No. Comulgó y se sentó con sus manos juntas, con sus ojos cerrados,
a hablar con Cristo. Entonces comulga y se pone a hablar con todo el mundo. Con el de al lado se pone a pensar en yo no sé qué. No, agarra el teléfono a mandar mensajes. No, ¿para qué comulga entonces? La comunión es sagrada. Y cuando usted mire que un niño pequeño está, ayúdelo, enséñelo y mándelo a guardar. Mi mamá me daba pellizco para que yo me quedara callado y guardara el silencio. Y guardara el ayuno. Sí, mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó. Y los padres hoy día no le enseñan. Después de la comunión se guardan las especies y viene la oración final. Y después de la oración final viene la bendición, donde todo el mundo se va a la casa a alabar y a bendecir. Eso es lo que vamos a vivir en este momento, la Eucaristía. Espero que en la Eucaristía no anden hablando, no anden danzando, no anden haciendo ruido. Espero que en la Eucaristía todos respondamos bien y duro. Y si su niño no lo sabe, usted debe enseñárselo. Debe orientarle, debe enseñarle. Que usted repita las cosas duros y bien, sus hijos lo van a aprender. Pero no andemos como cabras locas en la Eucaristía, que no sabemos ni siquiera qué estamos haciendo ni qué estamos viviendo. Bueno, pues, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de